China ha sido sometida a examen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El resultado, varios gobiernos occidentales le reprochan la falta de libertades civiles, la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, impuesta en 2020 para acallar a los disidentes, la represión de la minoría musulmana uigur en Xinjiang, la asimilación forzada en la región autónoma del Tíbet, la proliferación de la pena de muerte y varios temas más. Mentiras por motivos políticos pretendió ser la respuesta del embajador chino en Ginebra, Chen Yu, centrado en su discurso en la protección de los derechos humanos y de la libertad religiosa, así como en exponer que en su país, una dictadura de partido único desde 1949, se realizan elecciones democráticas. La última revisión del estado de los derechos humanos en China data de 2018. El examen periódico universal, EPU, es un mecanismo por el cual deben ser evaluados los 193 miembros de las Naciones Unidas cada 4 o 5 años. El régimen de Xi Jinping ha usado durante mucho tiempo su imagen de defensor del sur global para ocultar una represión cada vez más dura en todas las formas, represión, por supuesto, de la disidencia interna. En Ginebra está Rafael Viana David, que es encargado de China y América Latina en el International Service for Human Rights, o Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Y se nos ocurre preguntarle, bueno, desde Canadá hasta Grecia, pasando por Chile y Australia, numerosos países han pedido cuentas por los arrestos arbitrarios de activistas, periodistas y abogados. ¿Cuál ha sido el impacto en China en particular y en la comunidad internacional, Rafael? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación a esta charla. Me parece muy atinada esta charla. El impacto, claro, es un poco temprano para considerar el impacto en la situación nacional, pero lo que hay que entender ante todo es que este examen que llamamos el EPU es un proceso político intergubernamental, entonces en donde los países se posicionan sobre una situación de derechos humanos y esto genera algún tipo de presión internacional sobre el gobierno en particular, en este caso el de China. Entonces aquí hay varios factores que van a tener un impacto sobre la posibilidad de que haya un cambio en China. El primero va a ser justamente sobre cuál es la percepción de esta presión que se dio durante el EPU mediante las recomendaciones de Occidente, pero también de algunos países del sur global, que es a lo que quiero llegar. Y también una parte muy importante, claro, va a ser la voluntad política del gobierno chino de aceptar esas recomendaciones, de implementarlas y de reconocer, claro, lo que eso implica, que es que tiene desafíos muy grandes, por no decir más, claro, con crímenes atroces documentados por la ONU, etcétera, y de adoptar una línea de tiempo para implementar estas medidas. Ahora, en términos de un impacto geopolítico, me parece que este EPU fue realmente muy interesante por varias dinámicas que uno tiene escasas oportunidades de poder ver en el marco del sistema de la ONU, ¿no? El primero es que sí hay digamos, una confusión, una división entre por un lado el mundo occidental y por otro lado China con aliados muy cercanos y una capacidad de movilización o lo que podremos decir de coerción en muchos casos muy grande de China. En este caso hubo mucha documentación por parte, en la media de tácticas que el gobierno usó para digamos que obligar casi a varios países, una gran mayoría de países en desarrollo, en particular en África y en Asia, de hacer recomendaciones que sean favorables al gobierno. Pero además de esta dinámica, que es digamos, la narrativa que articula Pekín para protegerse, que es que todo es una crítica occidental, pero que el resto del mundo está a su lado, esta narrativa se abre un poco una brecha en esta narrativa por la posición de algunos países del sur global, y en particular Latinoamérica, en donde hubo muchas recomendaciones que, aunque diferentes de las del occidente, fueron arraigadas en derechos humanos en los documentos que existen por parte de Naciones Unidas y que se enfocaban en solicitar de forma, aunque más amigable, a que China coopere de verdad con el sistema internacional. Y esto justamente para mí es el mayor logro, ¿no? El de poco a poco empezar a abrir una brecha sobre esa narrativa que polariza el mundo y que presenta esto de forma muy dicotómica, ¿no? Muy blanco y negro. ¿Cuán comprometida ha sido en derechos humanos, especialmente, la intervención de países de América Latina?
Creo que, claro, existen las mismas, uno no estará sorprendido que existan las mismas líneas de fractura que existen en derechos humanos, entonces aliados muy cercanos a Pekín, como lo son Nicaragua o Venezuela o Cuba o Bolivia, en fin. Como siempre, como esperado, digamos, se posicionaron muy a favor del gobierno, algo que sí voy a notar y en comparativo con el último EPO de China, que fue en 2018, es que no solo hablaron en favor, sino que usaron elementos de lenguaje que son única y exclusivamente de Pekín, entonces conceptos poco definidos como el de un enfoque en los pueblos para los derechos humanos, que en inglés se dice People-Centered Approach, que es un concepto que China empuja, este concepto de una democracia de pleno proceso que nadie termina bien de entender, ¿verdad? Entonces, esto fue una línea, pero no creo que sea lo más interesante de este EPU, fue bastante esperado, la verdad. Lo que sí fue interesante en la región es que hubo un grupo de países bastante importante, creo que, si no me equivoco, casi 10, no tengo el número exacto, pero que van del espectro político de la izquierda a la derecha, que emitieron recomendaciones en las que ellos expresan sus preocupaciones. Entonces, eso iba, por ejemplo, de México a Chile, que en línea con su política exterior feminista emitieron recomendaciones sobre los derechos reproductivos de las mujeres. No dijeron mujeres de minorías étnicas, pero claro que lo implícito estaba ahí, con base en la documentación, por ejemplo, del Comité CEDAW de Derechos de las Mujeres sobre, digamos que esterilizaciones forzadas o otras prácticas coercitivas sobre mujeres, a recomendaciones sobre los derechos LGBTI que han hecho otros países de la región, y así como recomendaciones que se enfocaron justamente sobre la cooperación con el sistema. Eso es fundamental porque eso justamente indica que, digamos que rompe también con la narrativa que el gobierno intenta articular de ser un actor constructivo, un líder global responsable, que a través del EPU, por ejemplo, participe de forma constructiva con el sistema. Y las recomendaciones que vinieron de Paraguay, de México, de Perú, de Argentina, entonces otra vez, en todo el espectro político, muestran justamente que no es necesariamente el caso y la preocupación está enfocada en la cooperación. México y Perú llamaron a China a que aceptara visitas de las relatorías especiales de la ONU. China tiene 16 visitas pendientes, solo aceptó una en los últimos 5 años. Si uno mira un país como Chile, por ejemplo, a pesar de su tamaño, es un país que ha aceptado muchísimas visitas en los últimos años. Por un lado, y Paraguay y Argentina, que emitieron recomendaciones que hicieron referencia a documentos de la ONU que existen ahora, que sea el informe, por ejemplo, de la OACNUR sobre Xinjiang, sobre la región Uigur, justamente, o conclusiones de comités que evaluaron a China bajo sus obligaciones en tratados internacionales, que sea derechos de las mujeres, derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es importante porque a pesar de, por ejemplo, el embajador chino concluyó como comentabas, Jorge, concluyó diciendo que estas acusaciones eran basadas en mentiras, pero la forma en la que las recomendaciones fueron formuladas, tanto por Latinoamérica como por Occidente, muestran justamente que fueron formuladas con base en recomendaciones de la ONU. Es decir, no son posiciones de gobiernos y su visión de la situación de derechos humanos en China, es la visión de un gran número de expertos de la ONU al respecto, y esas preocupaciones simplemente Latinoamérica, como otras regiones, las remarcaron. Entonces, para concluir sobre tu pregunta, yo diría que la región se mostró muy resiliente cuando consideramos el nivel de presión y de coerción que el gobierno ejerció sobre países de la región y países en vías de desarrollo, con listas de recomendaciones que ellos pedían otra vez que países hicieran, con visitas a las capitales, etcétera, hasta el último segundo. Eso realmente es excelente. Sí quiero notar que hay una decepción con la posición de algunos países de la región que no han adoptado posiciones coherentes con sus posiciones tradicionalmente fuertes sobre derechos humanos, y esto han sido en particular Brasil y Panamá. Ha sido impresionante realmente la cantidad de países que están inscritos para participar justamente de esta discusión. 163, tengo entendido, les dieron 45 segundos a cada uno. Y 4 relatores especiales de la ONU pidieron que se retiren los cargos contra Jimmy Lai, el empresario y editor católico prodemocrático de Hong Kong, que está recluido en una cárcel hace 3 años. Es decir, se han puesto casos puntuales de violación de derechos humanos en China.
Sí, 100%. El EPU, tengo que decir que el EPU no es un proceso en el que en lo general se mencionan casos individuales, eso no es específico para China. El Reino Unido mencionó el caso de Jimmy Lai y eso coincidió con, como tú apuntaste, un comunicado de prensa de relatorías especiales sobre el caso de Jimmy Lai que salió hace algunos días. Este comunicado de prensa salió, claro, en el contexto del EPU, pero no tiene una conexión directa con el proceso del EPU porque son mecanismos distintos. El EPU es un espacio gubernamental, los otros son mecanismos técnicos o expertos de la ONU, pero sí se dio en el mismo contexto. Entonces, por más que quisiéramos ver más casos levantados, sí es muy raro que esto ocurra en el marco del EPU. Ahora, claro, casos individuales sobre China hay muchos, y eso es un punto importante. La gran diferencia que tenemos entre este EPU y el EPU de 2018 de China, en 2018 hubo un enfoque grande sobre la situación en Xinjiang, en esta región donde se cometen crímenes de lesa humanidad contra los uigures, porque el EPU se había dado incidentalmente 2 meses después de que un comité sobre la discriminación racial revelara la existencia de los campos por primera vez a nivel de la comunidad internacional. Entonces el enfoque había sido sobre eso. Pero con esa excepción, teníamos poca información que venía del sistema de Naciones Unidas. Entonces todo era leído de una perspectiva mucho más de posiciones políticas. Ahora, la gran diferencia en los últimos 5 años es que tenemos una cantidad inmensa de documentación que viene del sistema de Naciones Unidas, de todos los diferentes ángulos, que sea de relatorías, comités. Y eso incluye, por ejemplo, como lo que pasó con Jimmy Lai, más de 100 cartas, es un número realmente consecuente, que fueron mandadas al gobierno desde 2018 sobre casos individuales, más de 100 casos individuales en esas cartas fueron mencionadas, conclusiones del grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria sobre varios casos de personas que fueron detenidas de forma arbitraria, así como, otra vez, como decía, 4 revisiones por órganos de tratado o comités de la ONU bajo tratados internacionales y este informe sobre Xinjiang. Entonces, estamos en la situación otra vez en la que, por más que reconocemos que geopolíticamente el mundo está muy polarizado, por más que reconocemos que todos los países tienen intereses en derechos humanos, ningún país tiene posiciones que son desinteresadas, eso incluye Estados Unidos y el Occidente sobre China, eso es claro. Sí tenemos un contexto en el que poco a poco podemos salir de esta narrativa de la polarización y de la politización, porque las preocupaciones deberían de estar arraigadas en derechos humanos y en la documentación imparcial de un gran número de expertos. Y a eso regreso con el rol fundamental que tuvo Latinoamérica en resaltar estas preocupaciones y arraigarlas en lo que existe en la ONU. Es decir, el mensaje creo que le mandó Latinoamérica es una vía para países del sur global, democracias del sur global, de poder a la vez mantener una relación con un socio fundamental que es China, seguir cooperando, pero en los espacios adecuados a nivel multilateral, poder expresar de forma relativamente libre sus preocupaciones genuinas en línea con políticas de Estado en derechos humanos, con base en las recomendaciones de órganos imparciales de la ONU. ¿En qué quedó el informe de 2022 de Michelle Bachelet, en el cual enumera básicamente crímenes de lesa humanidad y que el Consejo se negó a tratar en aquel momento? Este informe sigue vigente, las recomendaciones claramente, obviamente, siguen vigentes porque el informe miraba justamente desde una perspectiva de justicia y rendición de cuentas, pero de prevención también. La conclusión del informe fue que en agosto de 2022, las condiciones que permitían la comisión de crímenes de lesa humanidad o de posibles crímenes de lesa humanidad, el informe no concluye eso tendría que ser un tribunal, pero sobre esa posibilidad, que estas condiciones siguen existiendo. Entonces tiene un ángulo de prevención, ¿verdad? Entonces, el informe sigue vigente. Desde entonces hemos tenido un cambio de alto comisionado, tenemos un nuevo alto comisionado que se llama Volker Turk, de Austria. Él ha dado seguimiento a este informe, aunque quisiéramos que lo hiciera de forma más contundente y más regular, pero en ciertas ocasiones incluyendo en discursos ante el Consejo de Derechos Humanos, entre sus prioridades a nivel global. Volker Turk recuerda que para China las recomendaciones del informe necesitan ser implementadas. Entonces creo que es importante ver el informe como un punto de referencia, como puntos de referencia para justamente evaluar no solo el progreso en derechos humanos de la situación, que hasta ahora es solo una deterioración,
y también la voluntad política de Pekín de reconocer sus desafíos y de comprometerse a responder. Durante el EPU se mencionó este informe varias veces y eso es importante porque eso le da, refuerza el apoyo a este informe. Varios países alegaban que este informe no era autorizado porque no había un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Muchas veces un argumento de pretexto para evitar posicionarse al respecto y esconderlo bajo un argumento procedimental. Eso incluyó países de Latinoamérica que se abstuvieron de votar en la resolución de 2023 para pedir un debate en la ONU sobre el tema. Eso incluyó infelizmente a Brasil, Argentina y México. Pero digamos que es importante recordar que el alto comisionado tiene la capacidad de emitir informes, en particular cuando no tiene acceso a una región para poder investigar sin restricciones. Michelle Bachelet fue a China, pero ella misma dijo ante el Consejo de Derechos Humanos que no podía investigar porque no tenía las condiciones y no pudo reunirse de forma segura con sociedad civil. Entonces creo que es esto, ¿no? Es importante recordar que el informe sigue vigente, el alto comisionado ha puesto la expectativa de que China implemente este informe y el informe es válido. El mismo procedimiento había sido adoptado para Kashmir y para Venezuela en el pasado por antiguos altos comisionados en situaciones en las que él tenía que ejercer su mandato de promoción de los derechos humanos en el mundo entero, pero no tenía acceso necesariamente a un país, y recordar otra vez que mucha información está afuera del país y esta es información de primera mano, ¿verdad? En el informe de Bachelet se dice al principio que eso se da en la base de muchas entrevistas que se dieron seguramente en países limítrofes que tienen grandes poblaciones de refugiados, como son Kazajistán, por ejemplo, pero también en países occidentales, pero también en imagen satelital, en documentos filtrados del gobierno. Entonces, mucha información de primera. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.